Washington es una ciudad marcada por los acontecimientos históricos. Pocos saben que en ella tuvo lugar uno de los mayores incendios provocados de la historia de los Estados Unidos. En centenares de incendios provocados, los pirómanos dejan pistas de su identidad. Y es entre las cenizas donde los investigadores tratan de encontrarlas. Crímenes imperfectos. Poco antes del amanecer se declaró un incendio en una casa de una barriada de clase media de la ciudad de Washington. Los bomberos consiguieron extinguirlo antes de que hubiera heridos. Sin embargo, era evidente que había sido intencionado. Había alguien en la casa en ese momento. Seguramente lo sabría, pero no le importó. El fuego se originó en el acceso principal a la casa, donde los investigadores encontraron los restos fundidos de un recipiente de plástico y una mecha de tela. Había en el lugar restos de una prenda de vestir que al final resultaron ser de un calcetín blanco. Era el segundo incendio en la ciudad en menos de una semana. Ambos habían sido provocados de la misma forma, con un líquido inflamable dentro de una garrafa de unos 4 litros de capacidad. Tras un análisis cromatográfico de los restos, el líquido en cuestión resultó ser gasolina. Fueron provocados bien entrada la madrugada, entre las 2 y las 6 de la mañana. Ambos tuvieron lugar en 2 viviendas unifamiliares. Y el fuego se originó respectivamente en la parte delantera y trasera de las 2 casas. La mecha de trapo permitió al pirómano huir del lugar con tiempo suficiente. Estábamos acostumbrados a ver cócteles Molotov a los que prendían fuego y los lanzaban contra los edificios, pero este en realidad había sido dejado dentro del mismo edificio y el que le prendió fuego huyó luego del lugar. Investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, o ATF, encontraron otro objeto interesante entre los escombros. Restos de bolsas de plástico de supermercado revelaron cómo el pirómano había transportado las garrafas de gasolina sin llamar la atención. Cuando se trata de un individuo que actuaba utilizando un artilugio que no era muy habitual verlo en las calles, entonces supimos que iba a ser un caso bastante difícil. Los investigadores urgieron a los ciudadanos a que avisaran si habían visto a algún individuo portando bolsas de plástico en mitad de la noche, entre las 2 y las 6 de la madrugada. La gente tenía que saber que había un pirómano reincidente en su vecindario, lo mismo que cuando hay un violador en una zona determinada. Pero sirvió de muy poco. 2 semanas después se produjeron otros 4 incendios en un radio de acción de pocos kilómetros. Todos habían sido provocados con una garrafa que contenía 3 o 4 litros de gasolina y que había sido depositada en la entrada principal del edificio. Los investigadores pidieron a los bomberos de la zona que les hicieran un listado de los incendios posiblemente intencionados que tuvieron lugar a lo largo del último año y que además se hubieran originado en la entrada principal de los edificios entre las 2 y las 6 de la mañana. Los resultados fueron asombrosos. Se habían dado otros 20 incendios similares, todos cuando la gente estaba dentro de sus hogares. Esto había comenzado 1 año o 2 antes. Y queríamos saber el motivo. Buscábamos una respuesta. Desgraciadamente, uno de esos incendios se cobró una vida. La anciana de 86 años, Lou Edna Jones, no pudo escapar de su casa a tiempo y murió intoxicada por el humo. Tenía 5 hijos, 15 nietos y 20 bisnietos. Todos estaban traumatizados por este acto de violencia sin sentido. Estaba destrozada. Y desde entonces no he vuelto a ser la misma. Es decir, la forma como nos dejó. Una muerte absurda, debido a que alguien tenía ganas de fastidiar mientras disfrutaba viendo cómo ardía una casa. ¿Cómo puede haber alguien tan insensible? Era un asesinato en primer grado. Por ahora sabíamos que solo había matado a una persona en el pasado, pero volvería a repetirse.
La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, junto a investigadores de la zona, unieron fuerzas para encontrar a la persona que había perpetrado los incendios en la ciudad de Washington. Se habían producido 20 incendios originados con garrafas de plástico que contenían unos 4 litros de gasolina con mechas hechas de trapo. Para hacerse una idea de la identidad típica de los pirómanos, los investigadores consultaron a Ron Tankel, un experto en delincuentes de este tipo. La forma como una persona actúa cuando comete un delito se ve reflejada en su comportamiento en el día a día, cuando lleva una vida normal. Al examinar la escena de un crimen, buscamos también las pistas allí dejadas que tengan un cariz más emocional. En este caso, los incendios habían sido perpetrados en barrios habitados predominantemente por gente de raza negra. Para Tankel esto aportaba una información crucial. Seguramente se trataba de alguien que iba contra los negros, contra los blancos o contra los asiáticos no lo hubiera hecho aquí. Tankel dedujo que el pirómano era una persona muy hábil y organizada, probablemente de sexo masculino, entre los 20 y los 40 años, y seguramente soltero, por el hecho de que habían tenido lugar entre las 2 y las 6 de la mañana. Los investigadores estaban convencidos de que el pirómano seguía sus fechorías a través de los noticieros y que era consciente de que en uno de los incendios había muerto una persona. El hecho de provocar tantos incendios, de aterrorizar a tanta gente, implicaba que nos enfrentábamos a un delincuente, a una mente criminal perversa que actuaba en Washington y alrededores. Y tanta publicidad provocaría que continuara. Y así fue. Unos meses después se desencadenó un incendio en un bloque de apartamentos cercano. Más de un centenar de residentes fueron evacuados sanos y salvos. El fuego comenzó en el 4º piso con el mismo artefacto de siempre. Encontraron varias garrafas de gasolina que habían sido dejadas a lo largo de un pasillo. Pero esta vez, los investigadores se encontraron con una desgraciada sorpresa. Uno de los residentes, Paul Dubois, de 57 años, tenía unas heridas sospechosas en las manos y su ropa olía a gasolina. Su apartamento se encontraba en la 4ª planta, donde había comenzado el fuego. Dubois había estudiado en la Universidad de Cornell. Tenía acumulados atrasos en el pago del alquiler de $80.000 y estaba a punto de ser desahuciado cuando se produjo el incendio. Al arrestarlo, ciertas personas se sintieron muy aliviadas pensando que se trataba del pirómano en serie, pero había algo que a mí no me encajaba. Esto se debía a que los otros incendios se habían producido en viviendas de una habitación. Lo que no me cuadraba es que fuera en el bloque en el que él vivía. Empezamos a pensar que eso no concordaba mucho con los incendios que se habían producido anteriormente. Además, el artefacto incendiario hallado en el edificio donde vivía Dubois era diferente al resto. No disponía de mecha. Pudo darse el caso que Dubois quiso emular al criminal y aprendió a realizar el artefacto según lo que oyó en las noticias. En un momento determinado, los medios mostraron ese artefacto en televisión, el que creyeron que había utilizado. Para nosotros supuso complicar aún más las cosas, porque a partir de ese momento, cualquiera podría fabricar algo parecido, y entonces no sabríamos si estábamos buscando al pirómano o a un emulador. Pero mientras Dubois permaneció en los calabozos, los incendios no cesaron. Los investigadores concluyeron que Dubois había provocado el incendio en el bloque en el que él vivía, pero no los anteriores. El señor Paul Dubois no era el pirómano reincidente, pero sí le había prendido fuego al bloque de apartamentos donde vivía. No era el incendiario que estábamos buscando. Nos habíamos enterado de la vida anterior y actual de este individuo, que no era precisamente de rosas. Pero tuvimos muy claro semanas después que no se trataba de la persona responsable de los incendios. Sin embargo, Dubois fue declarado culpable de incendiar el edificio en el que él vivía y sentenciado a 12 años de cárcel. Durante los 2 meses siguientes se produjo un incendio cada semana. Esta vez, el número total ascendía a 30. Hasta que los investigadores encontraron algo. Un trozo de mecha sobrevivió a uno de los incendios. ¿Sería posible que el pirómano hubiera dejado restos de su ADN en la prenda chamuscada? Si fuera así, los científicos esperaban encontrarlo. En la mayor parte de los incendios provocados por el pirómano en Washington, D.C., el artilugio incendiario había ardido completamente. Pero en uno de ellos un trozo de mecha, hecho con un calcetín, no llegó a quemarse.
Fruto de una corazonada, los científicos impregnaron la prenda con agua estéril. Introdujeron una muestra en una ampolla y añadieron un reactivo ácido que eliminaba todo, excepto las células humanas. Milagrosamente, el calcetín contenía células de la piel que les permitió establecer un perfil genético, presuntamente, del pirómano. Obtener unos resultados tan buenos de un análisis de ADN entre los restos de un incendio es algo extraordinario. Si pensamos en el estado de las pruebas, es decir, en cómo han quedado de quemadas o qué temperaturas han soportado, es algo excepcional el poder conseguir unos resultados. ¿Por qué quedaban células de la piel en el calcetín? Simplemente porque no los había lavado. Por desgracia, el perfil genético no coincidía con ninguno de los criminales registrados en la base de datos. Pero los investigadores hicieron otro gran descubrimiento. 3 jóvenes que regresaban del trabajo a eso de las 2 de la madrugada vieron a alguien sentado en la entrada de su casa. Inicialmente pensaron que era un ladrón y le abordaron. A continuación, encontraron una bolsa de supermercado con una garrafa de plástico llena de gasolina y una mecha de trapo atada al mango. Era nuestra oportunidad. Al fin alguien le había visto, y no solo una persona, sino 3. 3 testigos que habían cruzado unas palabras con quien imaginábamos sería el pirómano reincidente. Los investigadores analizaron cada centímetro cuadrado de la bolsa y de la garrafa. Entonces se produjo el segundo descubrimiento. No habían encontrado huellas dactilares, pero en la parte exterior de la garrafa había quedado pegado un cabello humano. Por tanto, en ese momento disponíamos de un pelo humano, pero no sabíamos a quién pertenecía. La muestra de cabello pertenecía a un afroamericano y conservaba la raíz. El análisis del ADN de dicha raíz coincidía con el perfil genético dejado en la mecha chamuscada. Los 3 jóvenes describieron al sospechoso como un varón de mediana edad, de raza negra, pelo corto y aproximadamente de 1,80 m de altura. La policía envió este retrato robot a los medios de comunicación. Sin embargo, los incendios no pararon. Asumimos que este caso en particular sería más fácil resolverlo a través de las pruebas forenses que mediante consultas a testigos. Entonces el pirómano cambió de táctica. En lugar de utilizar bolsas de la compra de color blanco para transportar los artefactos incendiarios, decidió cambiarlas por otras de color negro. Estas eran menos utilizadas. En la parte inferior de la bolsa negra se podía más o menos leer: fabricado en China para las tiendas Cornelius. Ese trozo de bolsa fue el que se libró de la quema. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se puso en contacto con el fabricante en China, quien les informó de que solo 2 clientes de Washington y alrededores adquirían esas bolsas negras. Ambos supermercados se ubicaban dentro del radio de acción de los incendios provocados, y sus dueños accedieron de buen grado a colaborar en la investigación. El propietario nos proporcionó libre acceso al establecimiento y al almacén. Montamos vigilancia las 24 horas. Dispusimos tanto agentes como cámaras en ambos locales. Y a los investigadores se les ocurrió una forma de discriminar cada una de las bolsas de ambos establecimientos. El grupo operativo adquirió una serie de chips de aceros diferenciados alfanuméricamente. Estos chips habían superado unas pruebas de calor y podían sobrevivir a hipotéticos incendios sin fundirse. Pegaron un chip con una numeración concreta en el fondo de cada una de las bolsas. Cuando los investigadores encontraran uno de los chips en el lugar del incendio, el número daría información acerca de la fecha y hora de compra y de qué tienda se trataba. Además, las cámaras de seguridad mostrarían a las personas que habían adquirido garrafas de plástico de unos 4 litros en ese momento. Al mismo tiempo que las bolsas de plástico se ponían en circulación, los investigadores descubrían algo más. Un perro sabueso detectó gasolina en unos pantalones militares encontrados en la calle junto a uno de los incendios. Eran del modelo que viste la Infantería de Marina estadounidense. Los científicos examinaron la pretina del pantalón y hallaron células de piel humana. El perfil genético de estas células humanas coincidía con el del cabello encontrado en el artefacto incendiario.
y con el de las células de la piel en la mecha chamuscada. El pirómano o bien pertenecía a los marines, o había pertenecido a dicho cuerpo, o bien tenía que ver algo con ellos. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues ir a un cuartel de marines. Los investigadores contactaron con el Servicio de Investigación Criminal de la Armada para informarles acerca de los pantalones militares encontrados en plena calle junto a uno de los incendios provocados. Cuando fuimos al cuartel de la Armada para entrevistarnos con los investigadores, no teníamos muchas esperanzas de que pudieran proporcionarnos un sospechoso. Pero esta suposición fue un tanto prematura. Los investigadores navales dijeron que ellos también andaban tras la pista de un pirómano en serie que se estaba dedicando a incendiar los coches que había en un parking utilizado por personal militar. La grabación de una cámara de vigilancia mostraba a un hombre abandonando el lugar en un coche. Gracias a la matrícula, se consiguió identificar a Thomas Sweet, de 55 años, un civil que tenía un amigo enrolado en los marines. Sweet estaba soltero y trabajaba de encargado en el turno de noche de un restaurante de comida rápida. Nunca había oído hablar de Thomas Sweet y cuando me enteré de quién era, yo había estado en ese restaurante de comida rápida al noreste de Washington en numerosas ocasiones. Lo mismo me había servido a mí, pero yo no le conocía. A Sweet nunca se le imputaron los incendios en el aparcamiento porque no se tenían pruebas suficientes en su contra. No disponíamos de datos suficientes para obtener una orden judicial por parte de las autoridades que nos permitiera extraerle muestras de ADN al señor Sweet. Por tanto, los agentes a pie de calle establecieron una vigilancia a las 24 horas. Entonces descubrieron que Sweet vivía cerca de una de las tiendas que dispensaba bolsas de la compra de color negro. Fue en plenas Navidades, me dije, no puedo creerlo, teníamos que terminar de una vez por todas con esto. Cuando Sweet fue llevado a un interrogatorio, negó cualquier implicación y accedió voluntariamente a dejar una muestra de ADN para que la analizaran. Si no hubiera accedido, hubiera significado una señal de alerta y nos hubiéramos centrado con más detenimiento en el señor Sweet, pero dio su consentimiento y nos dio la oportunidad de comprobar si en realidad se trataba o no del pirómano en serie. Su ADN coincidió con el del cabello, con el de los pantalones militares y con el que más le incriminaba, con el de las células de la piel de la mecha chamuscada. El señor Sweet no sabía que el ADN podía ser extraído de las cenizas que había dejado un incendio. Hay que recordar que llevaba actuando así un considerable periodo de tiempo, escapando, delinquiendo, eludiendo esta caza al sospechoso. Tal vez había bajado la guardia. Eso pudo haber contribuido. Cuando se le comunicó que las muestras de ADN le incriminaban, Thomas Sweet no solo confesó los últimos incendios, sino también otros que había provocado 25 años atrás. El momento fue muy emotivo. El interrogatorio resultó bastante emocionante. Durante esos años, el señor Sweet confesó haber sido el responsable de más de 350 incendios. El hecho de que no hubieran dado con él, de que no le hubieran descubierto a lo largo de esos 25 años, es lo que le convirtió en un pirómano en serie reincidente. Puede ser considerado como el mayor pirómano en serie de la historia de los Estados Unidos. 2 personas murieron en esos incendios y una docena sufrieron heridas. Para nosotros fue un momento de asombro. Siempre mantuvimos la esperanza de resolver este caso y al suceder suele haber un instante en el que se produce un silencio sepulcral. Los investigadores creen que Sweet no tenía muy claro dónde perpetrar algunos de los incendios. Eso explica por qué los 3 jóvenes lo vieron sentado en la entrada de la casa. Nunca sabremos lo que Sweet les contó a los investigadores acerca del motivo de los incendios. Solicitó y se le concedió la promesa de confidencialidad a cambio de su declaración de culpabilidad. Lo único que salió a la luz en el tribunal fue que Sweet declaró haber oído voces y que provocaba los incendios para aliviar el estrés. Si los espíritus que tienes en la cabeza te dicen que prendas fuego, o estás tan estresado que tienes que provocar un incendio, ¿por qué no se le ocurrió quemar la casa de su propia madre? Por eso opino que ese hombre no estaba loco. Sabía lo que hacía. Estaba lo suficientemente cuerdo como para evitar que le cogieran. Thomas Sweet fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional
más otros 135 años de prisión. Y todo gracias a la prueba forense más extraña de todas, el ADN que sobrevivió al poder de las llamas. Debido a las características del lugar donde se produce un incendio y por la naturaleza misma del fuego, encontrar allí alguna prueba es realmente extraordinario. Dar con alguna muestra de ADN, conseguir que sea analizada, que tenga que ver con el caso y que además contribuya a resolverlo, es algo estupendo. La metodología forense demuestra que incluso en medio del fuego, los criminales también pueden dejar alguna pista. La clave consiste en dar con ella. Hay muchos casos en la historia forense de estas características. Las técnicas de investigación aplicadas y el concepto de trabajo en equipo, que es muy fructífero, son realmente algo modélico que no se da en ninguna otra área de trabajo. Haciendo un símil, era un simple guerrillero combatiendo contra un ejército superior y sus posibilidades de vencer eran mínimas, pues tarde o temprano le atraparían.